Hay etapas en la vida en las que perdemos de vista la fuerza que habita en un corazón agradecido. Nos concentramos tanto en lo que aún no llega que dejamos de reconocer todo lo que ya está en nuestras manos. Sin embargo, cuando comenzamos a dar gracias incluso por aquello que parece pequeño, sucede algo profundo dentro de nosotros. La mente encuentra sosiego, el alma se inunda de tranquilidad y el corazón se alinea directamente con Dios. Porque la gratitud no es solo una respuesta automática, es una elección consciente, una decisión que convierte la tristeza en esperanza, el desaliento en fe y los problemas en oportunidades para percibir la obra de Dios en acción. Existe un poder especial en pronunciar gracias, aun cuando no comprendemos todo, aun cuando el camino se ve incierto. Agradecer es un acto de fe. Es decirle al Señor que confiamos en Él, aunque todavía no veamos el desenlace. Y cuando lo hacemos, cuando damos gracias en medio de la tormenta, algo se transforma en lo invisible. La gratitud abre puertas que la queja mantiene cerradas y atrae bendiciones que el descontento aleja. Antes de continuar, quiero invitarte a respaldar este mensaje dejando tu me gusta, escribiendo un comentario y compartiendo este video. Al hacerlo, no solo apoyas al canal, también permites que esta reflexión llegue a más personas a través de YouTube. Hay muchos corazones que encuentran en este espacio su única oportunidad para escuchar de Dios, y con un gesto sencillo puedes ser parte de esa bendición. Te animo a comentar con fe la frase, "Gracias Dios por todo". Es una declaración de confianza y gratitud. Una manera de decirle al Señor que, aunque no entendamos cada detalle, seguimos creyendo en su propósito. Primera parte. El agradecimiento abre puertas que la queja mantiene cerradas. Cuando hablamos de agradecer a Dios en todo, no nos referimos únicamente a los momentos en los que todo parece ir bien. Es sencillo dar gracias cuando el cielo está despejado, cuando hay abundancia y cuando la vida avanza como lo habíamos planeado. Pero el verdadero poder de la gratitud se revela cuando aprendemos a decir gracias incluso en medio de la oscuridad, porque es allí, en la dificultad, donde la fe muestra su verdadera esencia. Dar gracias cuando no comprendemos lo que sucede, cuando algo duele o cuando parece que todo se ha detenido, es una de las expresiones más sinceras de amor hacia Dios. Es como decirle, Señor, confío en ti, aunque no vea el final del camino. Confío en que aquello que ahora no entiendo tiene un propósito. Esa actitud abre puertas que no se ven, porque donde hay fe hay movimiento, y donde hay gratitud hay vida. El apóstol Pablo enseñó que la voluntad de Dios es que aprendamos a dar gracias en toda circunstancia, unidos a Cristo Jesús. No se trata de agradecer solo algunas cosas o únicamente las buenas, sino de mantener un corazón agradecido en todo momento. Esto implica reconocer que incluso en los tiempos difíciles existe un motivo para agradecer. Tal vez no por el dolor, pero sí por la fortaleza que nace de él. No por la pérdida, pero sí por el amor que nos permitió vivir lo que hoy recordamos. No por la prueba en sí, sino por la oportunidad de experimentar la fidelidad de Dios en medio de ella. Cada vez que eliges agradecer, declaras que tu confianza no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios, porque Él permanece firme aunque cambien las estaciones de la vida. Un corazón agradecido no se aferra al control, sino que se rinde con confianza a la voluntad divina. Y cuando eliges vivir de esa manera, el alma encuentra libertad. Dejas de pelear con aquello que no está en tus manos cambiar y comienzas a reconocer la presencia de Dios en cada detalle, incluso en lo que nunca pediste. La gratitud transforma la forma de mirar la vida, te saca del espacio de la queja y te conduce al terreno de la adoración. Cuando te quejas, tu atención se fija en lo que falta. Cuando agradeces, tu mirada se posa en lo que ya tienes. Y eso modifica por completo la atmósfera espiritual que te rodea. Dios se manifiesta en la alabanza, y el agradecimiento es una de sus expresiones más puras. Donde hay gratitud, hay presencia divina. Donde domina la queja, aparece el estancamiento. Detente un instante y reflexiona. ¿Cuántas veces Dios ya te ha bendecido sin que te hayas dado cuenta?
Hay días en los que despertamos, respiramos, caminamos, comemos y hablamos, y asumimos que todo eso es algo común, pero no lo es. Hay miles de personas que darían cualquier cosa por vivir un día más como el tuyo. Y hoy estás aquí escuchando este mensaje porque así lo quiso Dios. No es coincidencia, es propósito. Agradecer no significa negar lo que sucede, sino reconocer que por encima de cualquier circunstancia hay un Dios que gobierna y tiene el control. Cuando aprendes a dar gracias por lo que tienes, incluso cuando parece poco, Dios se encarga de multiplicar tus bendiciones, porque Él mira el corazón, y un corazón agradecido es tierra fértil, donde los milagros pueden ser sembrados. La gratitud también te libera de la comparación. Muchas veces la frustración nace cuando observamos lo que otros poseen y pensamos que a nosotros nos falta algo. Pero cuando vuelves la mirada a todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida, descubres que eres más rico de lo que imaginabas. Tienes vida, tienes un propósito y tienes un Dios que te escucha. ¿Qué más hace falta para vivir agradecido? Agradecer no es resignarse, es mantener la paz mientras esperas. Existe una gratitud que se expresa incluso antes de recibir. Es aquella que declara, Señor, gracias por lo que harás, aunque todavía no lo vea. Ese tipo de gratitud es fe en movimiento. Es la confianza de quien sabe que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Jesús mismo nos mostró el poder del agradecimiento. Antes de multiplicar los panes y los peces, dio gracias. Antes de llamar a Lázaro fuera de la tumba, levantó su mirada al cielo y agradeció al Padre. ¿Lo notas? El milagro llegó después del agradecimiento, porque un corazón agradecido atrae lo sobrenatural, no porque la gratitud sea una fórmula, sino porque es una llave espiritual. El agradecimiento no transforma a Dios, transforma a la persona que agradece. Te hace más sensible a su voz, más consciente de su amor y más capaz de encontrar belleza incluso en los días más difíciles. Y cuando ese cambio ocurre dentro de ti, tu entorno también comienza a transformarse. Porque cuando aprendes a agradecer en todo momento, la vida deja de ser una lista de ausencias y se convierte en un testimonio constante de bendiciones. Así que, querido oyente, si hoy estás atravesando un tiempo complicado, te invito a detenerte un momento y dar gracias. No por el problema, sino porque Dios te está dando la fortaleza para superarlo. No por la espera, sino porque en ese proceso Él te está formando. No por la puerta que se cerró, sino porque una mejor está a punto de abrirse. El verdadero poder de agradecer a Dios en todo está en decidir no dejarte dominar por lo que falta, sino en reconocer que ya lo tienes a Él y con Él lo tienes todo. Segunda parte, el agradecimiento sana el alma y restaura el corazón. El agradecimiento posee una fuerza interior que pocos logran comprender en toda su magnitud. No se trata únicamente de una emoción que surge ante algo favorable, sino de una actitud espiritual frente a la vida. Dar gracias es como una medicina que cura heridas, un bálsamo invisible que comienza a cerrar los vacíos del alma, porque cuando agradeces, tu mirada cambia de rumbo. Dejas de centrarte en lo que duele y comienzas a ver aquello que te sostiene. Ya no te aferras a lo que perdiste, sino que reconoces lo que aún permanece contigo. Y ese giro, aunque parezca mínimo, tiene la capacidad de transformar por completo tu existencia. El ser humano, por naturaleza, tiende a fijarse en la carencia. Cuando algo no resulta como esperaba, la mente lo agranda y pasa por alto las muchas cosas que sí han salido bien. Pero al elegir agradecer, comienzas a reeducar tu corazón. Le enseñas a encontrar lo bueno en medio del desorden, a descubrir luz incluso en la oscuridad. Es un ejercicio espiritual que, practicado con constancia, empieza a sanar áreas internas que ni siquiera sabías que estaban lastimadas. Dios nos invita a vivir agradecidos no solo porque Él lo merece, sino porque conoce el efecto que la gratitud produce dentro de nosotros. Un corazón agradecido no se llena de amargura, no guarda rencor, no se alimenta de la envidia ni de la comparación. Cuando reconoces que todo lo que tienes proviene de Dios, el orgullo se desvanece, la ansiedad se aquieta y la esperanza vuelve a levantarse.
El libro de los Salmos está lleno de expresiones de gratitud. David, incluso en los momentos más difíciles de su vida, hallaba palabras para dar gracias. Él declaraba que bendeciría al Señor en todo momento y que su alabanza estaría siempre en su boca. No dijo que lo haría solo cuando se sintiera bien, sino en todo tiempo. Eso implica que aun cuando huía, cuando era traicionado o cuando se sentía solo, su corazón escogía agradecer. Esa decisión fue la que lo sostuvo y lo mantuvo firme cuando todo parecía venirse abajo. Cuando agradeces, el alma se libera del peso del pasado, porque la queja y la amargura atan, mientras que la gratitud libera. Hay personas que viven prisioneras de lo que les hicieron, de lo que perdieron o de lo que no resultó como esperaban. Pero al comenzar a agradecer por lo que sí tienen, aunque parezca poco, esas cadenas empiezan a romperse. La gratitud te saca del pasado y te ancla en el presente. Te recuerda que aún hay vida, que aún existe un propósito y que la esperanza sigue viva. El agradecimiento también restaura las relaciones. Cuando aprendes a reconocer lo bueno en los demás y a dar gracias por ellos, tu manera de tratarlos se transforma. Dejas de enfocarte solo en sus errores y comienzas a valorar sus virtudes, y eso produce paz. Un corazón agradecido es menos crítico, más comprensivo y más compasivo, porque quien vive agradecido entiende que todos somos imperfectos, pero que la gracia de Dios nos cubre por igual. Y hay algo todavía más profundo. La gratitud también trae sanidad al cuerpo. Diversos estudios han demostrado que agradecer reduce el estrés, mejora el descanso, fortalece el sistema inmunológico y aumenta la sensación de bienestar. Pero más allá de la ciencia, existe una verdad espiritual. Un alma agradecida vive en armonía con Dios, y cuando el alma está en paz, el cuerpo responde. Piénsalo bien. Cada vez que das gracias, tu mente se enfoca en lo bueno, y eso envía una señal a tu corazón y a tu espíritu de que todo estará bien. Es como si la gratitud activara una línea directa de comunicación con el cielo, una conexión que te permite percibir el amor de Dios incluso en medio de la tormenta. Dios no necesita que le agradezcas para seguir siendo Dios. Él permanece igual con o sin gratitud. Pero tú sí necesitas agradecer para recordar quién es Él en tu vida, porque al dar gracias reconoces su autoridad, su bondad y su fidelidad. Agradecer es una expresión de adoración, una manera de decirle al Señor que sabes que está presente, que te cuida y que, aunque no comprendas todo, está obrando a tu favor. Muchas veces el agradecimiento no transforma de inmediato la situación externa, pero siempre transforma lo que sucede dentro de ti. Y cuando hay un cambio interior, todo lo demás comienza a ordenarse, porque la paz que nace de un corazón agradecido es más fuerte que cualquier tormenta exterior. Esa paz no depende de lo que posees ni de lo que logras, sino de la certeza de que todo lo que proviene de Dios tiene un propósito. Si hoy tu alma se siente cansada, si percibes que has entregado mucho y has recibido poco, detente por un instante y agradece. Da gracias por lo que no viste, por la protección silenciosa, por los peligros de los que fuiste guardado, por las puertas que Dios cerró y que con el tiempo comprendiste que no eran para ti. Agradece por las lágrimas que te enseñaron a orar, por los silencios que fortalecieron tu fe, por las pérdidas que te mostraron quiénes eran realmente tus amigos. Cada prueba es una oportunidad para agradecer, porque a través de ellas Dios te forma, te purifica y te fortalece. El fuego de la dificultad no llega para destruirte, sino para refinarte. Y la gratitud es lo que te mantiene firme durante ese proceso. Cuando agradeces mientras el fuego aún arde, el dolor deja de ser castigo y se convierte en preparación. Querido oyente, Dios no pasa por alto tus lágrimas. Él ve cada esfuerzo, cada oración y cada noche en la que luchaste por mantener la fe. Pero mientras esperas, te invita a agradecer, porque la gratitud es la llave que abre la puerta del gozo incluso antes de que el milagro se manifieste. Agradece hoy, no porque todo esté resuelto, sino porque confías en que todo obrará para bien. Agradece porque cada respiración es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Agradece porque Dios no te ha abandonado ni un solo día,
aunque en algunos momentos hayas sentido silencio. Y mientras agradeces, tu corazón comenzará a sanar poco a poco. El agradecimiento no es solo una palabra, es una manera de vivir. Es levantarte cada mañana reconociendo que sigues aquí, que aunque no todo sea perfecto, Dios permanece fiel, que no estás solo y que su presencia te acompaña. Y cuando vives así, la paz que supera todo entendimiento comienza a llenar tu vida. Tercera parte, el agradecimiento atrae la bendición y la provisión divina. Existe una ley espiritual que muchos desconocen. La gratitud abre las puertas de la bendición. No porque sea un truco ni una fórmula mágica, sino porque un corazón agradecido está en la sintonía correcta para recibir lo que Dios ha preparado. Cuando el alma vibra en gratitud, se alinea con el propósito divino y aquello que parecía imposible empieza a tomar forma. El agradecimiento no busca manipular a Dios, sino que te dispone para recibir de Él. Dios no derrama su bendición sobre un corazón lleno de queja o amargura, porque un corazón así no sabría cómo sostenerla ni valorarla. En cambio, un corazón lleno de gratitud sabe valorar lo que recibe y lo convierte en una bendición para otros. Por eso, cuando aprendes a dar gracias incluso por aquello que parece pequeño, Dios te confía más. Él sabe que no desperdiciarás lo que pone en tus manos, sino que lo cuidarás, lo apreciarás y lo harás crecer. El mismo Jesús nos dejó un ejemplo contundente. Cuando alimentó a la multitud con apenas 5 panes y 2 peces, antes de repartirlos, elevó su mirada al cielo y dio gracias. No se quejó por la escasez ni dijo que no sería suficiente. Simplemente agradeció, y ese acto de gratitud fue lo que dio paso a la multiplicación, porque aquello que se entrega con agradecimiento se multiplica, mientras que lo que se ofrece con queja se marchita. Dios se agrada cuando sus hijos aprenden a agradecer aún sin haber visto el resultado. Ese tipo de gratitud refleja una fe madura, una confianza que declara: no sé de qué manera lo harás, pero sé que lo harás. Y cuando el cielo reconoce esa fe, responde con abundancia, porque la gratitud no solo reconoce lo que Dios ya ha hecho, también se adelanta a lo que hará. El agradecimiento también transforma la forma en que percibes la provisión. Muchas veces creemos que la bendición solo se manifiesta cuando ocurre algo grande o extraordinario, pero la provisión divina también se revela en los detalles más sencillos. Está en la persona que llegó justo a tiempo, en la oportunidad que apareció cuando ya habías perdido la esperanza, en el alimento que nunca falta sobre tu mesa cada día. Si prestas atención, descubrirás que Dios te bendice constantemente, solo que a menudo no lo notas porque esperas algo espectacular. Un corazón agradecido aprende a reconocer lo sobrenatural en lo cotidiano. Y cuando vives así, tu conciencia espiritual se eleva. Dejas de vivir enfocado en lo que falta y comienzas a maravillarte por todo lo que Dios te entrega día tras día. Esa actitud no solo trae paz, también atrae favor, porque Dios se complace en quien valora sus obras y reconoce su mano incluso en los detalles más simples. El Salmo nos enseña que debemos entrar por las puertas del Señor con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Observa que no dice que entremos con quejas ni con reclamos, sino con gratitud. Esto nos muestra que el agradecimiento es la puerta de acceso a la presencia de Dios. Cuando agradeces, no solo te acercas a Él, sino que permites que su presencia se acerque a ti. Y donde la presencia de Dios se manifiesta, también está su provisión, porque Él nunca llega con las manos vacías. Su presencia trae paz, consuelo, sabiduría, oportunidades y abundancia. Por eso, cuando vives agradecido, no necesitas perseguir la bendición, porque la bendición termina alcanzándote. Dios no se impresiona con palabras grandilocuentes, sino con corazones sinceros. Y la gratitud es una de las expresiones más auténticas del amor. Cuando agradeces, le estás diciendo: Señor, reconozco que sin ti no soy nada. Todo lo que tengo proviene de ti y todo lo que soy te pertenece. Esa humildad atrae favor. Muchas veces pensamos que para recibir más, debemos pedir más. Pero en realidad, en muchas ocasiones, recibimos más cuando comenzamos a agradecer por lo que ya tenemos.
porque la gratitud abre el flujo de la bendición. Es como un río. Si su cauce está lleno de queja, la corriente se estanca. Pero si el cauce está limpio de resentimiento y lleno de gratitud, el agua fluye sin impedimentos. El pueblo de Israel vivió esta realidad en el desierto. Dios les enviaba cada día alimento del cielo, pero aún así se quejaban, deseaban más, querían algo diferente. No lograban ver que estaban siendo testigos de un milagro cotidiano. Esa actitud fue la que les cerró el acceso a la tierra prometida. No fue falta de poder de Dios, sino ausencia de gratitud en el corazón del pueblo, porque la queja alarga el tiempo en el desierto, mientras que el agradecimiento conduce a la promesa. Querido oyente, tal vez ahora te encuentras atravesando un tiempo de escasez, de espera o de incertidumbre. Pero si en medio de esa etapa eliges agradecer, estarás activando la semilla del milagro. Da gracias por el proceso, porque detrás de él hay una bendición oculta. Agradece por aquello que parece poco, porque Dios tiene el poder de multiplicarlo. Agradece incluso por lo que no comprendes, porque ahí se esconde una sabiduría que más adelante revelará el propósito. La gratitud también te enseña a ser un canal y no solo un recipiente. Cuando vives agradecido, no te limitas a recibir, sino que buscas maneras de bendecir a otros. Y cuando te conviertes en un canal de bendición, Dios continúa llenándote. Porque Él no derrama su abundancia en un corazón egoísta, sino en uno generoso y agradecido. No existe mayor riqueza que vivir con un corazón lleno de gratitud, porque aun si no tienes todo lo que deseas, tienes paz. Y la paz es el tesoro más grande. La gratitud transforma cualquier lugar en un templo y cualquier instante en una oportunidad para adorar. Y cuando adoras, cuando agradeces con sinceridad, el cielo se abre. Por eso hoy te invito a mirar a tu alrededor. Observa lo que tienes, lo que has superado, todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Tal vez no estás donde anhelas estar, pero tampoco estás donde estabas antes. Tal vez no recibiste todo lo que pediste, pero tienes lo necesario. Y eso es motivo suficiente para decir, gracias, Dios. Agradece incluso por lo que no llegó, porque si no llegó fue porque no era el tiempo o no era lo mejor. Agradece por lo que terminó, porque todo final también marca un nuevo comienzo. Agradece por aquello que duele, porque el dolor fortalece y enseña a depender de Dios, y sobre todo, agradece por lo invisible, por lo que aún no ves, pero ya está en camino. El agradecimiento no cambia a Dios, pero sí transforma tu destino. Porque cuando tu corazón se llena de gratitud, tu vida comienza a avanzar con propósito. Lo que antes parecía imposible, se vuelve alcanzable. Lo que parecía cerrado empieza a abrirse. Y es entonces cuando comprendes que no hay fuerza más grande que un corazón que sabe decir, gracias, Dios, por todo. Cuarta parte. El agradecimiento fortalece la fe en los momentos más difíciles. El agradecimiento auténtico no surge cuando todo va bien, sino cuando el alma decide confiar, aun cuando nada parece tener sentido. Es sencillo dar gracias cuando el camino es claro, cuando hay abundancia y los días son tranquilos. Pero el agradecimiento más poderoso es el que nace entre lágrimas, el que se eleva desde un corazón herido que decide creer que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando la vida no lo parece. Dar gracias en medio del dolor no es una reacción natural, es una decisión espiritual. Es una declaración de fe que afirma, aunque no comprenda lo que estás haciendo, confío en que es para bien. Es reconocer que Dios está obrando incluso cuando no lo sientes, porque la fe no depende de las emociones, sino de la convicción profunda de que Dios nunca falla. En los tiempos más duros, la gratitud se transforma en una protección contra la desesperanza. Cuando todo parece venirse abajo, cuando las oraciones no parecen recibir respuesta y la oscuridad da la impresión de no tener fin, el agradecimiento mantiene encendida la luz interior.
Es como una antorcha en medio de la tormenta que te recuerda que no estás solo, que el mismo Dios que estuvo contigo en los días de alegría también permanece a tu lado en los días difíciles. Existe una historia que refleja esta verdad con gran profundidad. Job, un hombre íntegro, lo perdió todo: sus posesiones, su salud y su familia, y aún así declaró que el Señor da y el Señor quita, y que su nombre sea bendecido. En vez de maldecir, decidió bendecir. Cuando decides agradecer en tu momento más oscuro, estás sembrando en tierra fértil. Porque la gratitud en la prueba tiene el poder de abrir caminos donde no los hay, de acelerar procesos y de atraer restauración. Cada vez que agradeces en medio de la dificultad, tu fe se fortalece. Es como si tu alma declarara: esto duele, pero confío. Esto pesa, pero creo. Esto parece un final, pero sé que en Dios todo final es el inicio de algo mejor. Y esa fe no se quiebra, se hace más firme. La Escritura nos recuerda que Abraham no dudó de la promesa de Dios, sino que se afirmó en la fe, dando gloria a Dios. ¿Lo notas? La fe crece cuando glorificas, cuando agradeces incluso antes de ver el resultado. Abraham no tenía señales visibles de que sería padre, pero agradeció como si ya lo fuera. Y esa gratitud anticipada abrió la puerta al cumplimiento. Agradecer cuando todo parece ir mal no significa negar el dolor, significa elevarte por encima de él. Es reconocer que hay una historia más grande en desarrollo, una historia escrita por Dios, donde incluso tus lágrimas tienen sentido. La gratitud en el sufrimiento no minimiza lo que sientes, pero te recuerda que lo que sientes no te define tu fe. Cuando atraviesas un valle y eliges agradecer, ese valle se convierte en un altar, porque allí, en medio de la prueba, demuestras que tu amor por Dios no depende de lo que recibes, sino de quién Él es. Y ese tipo de amor conmueve el cielo. Dios se acerca a los corazones quebrantados, y el agradecimiento actúa como una llave que abre la puerta de su consuelo. Muchas veces el enemigo intenta robarte la gratitud porque sabe que, si lo logra, también debilita tu fe. La queja alimenta la duda, pero la gratitud alimenta la esperanza. Cuando te concentras en lo que falta, el miedo crece. Cuando te concentras en lo que Dios ya ha hecho, la fe se multiplica. Por eso, cada vez que la vida te sacuda, elige agradecer, no porque sea sencillo, sino porque es poderoso. El agradecimiento transforma tus lágrimas en semillas de esperanza. Cada vez que dices gracias, Dios escribe una nueva página en tu historia. Porque un corazón agradecido no se rinde, se levanta una y otra vez, con la certeza de que Dios no lo trajo hasta aquí para abandonarlo a mitad del camino. Y hay algo más profundo aún. Cuando agradeces en medio de la prueba, estás adorando. Porque la gratitud es una forma de adoración auténtica, sin condiciones ni exigencias. Es decirle a Dios: te amo no por lo que me entregas, sino por quién eres. Y esa adoración atrae la presencia divina de una manera única. Jesús, la noche antes de ser entregado, tomó el pan, dio gracias y lo partió. Detente a pensarlo. Sabía que el camino a la cruz estaba delante. Conocía la traición, era consciente del dolor que vendría, y aún así agradeció. ¿Por qué lo hizo? Porque comprendía que el sufrimiento también era parte del propósito. Dio gracias anticipadamente por la salvación que llegaría después del sacrificio. Esa escena revela que agradecer en medio del dolor no es señal de debilidad, sino una manifestación de poder espiritual. Querido oyente, si estás atravesando una etapa marcada por las lágrimas, te invito a hacer algo que desafía la lógica humana. Agradece. Da gracias incluso por lo que duele, porque ese dolor está moldeando tu carácter. Agradece por lo que se cerró, porque quizá no era el camino correcto. Agradece por aquello que aún no ha llegado, porque Dios lo está preparando de una manera mejor de lo que imaginas.
Cada vez que agradeces, tu fe se profundiza. La gratitud se convierte en tu idioma con el cielo. Y cuando aprendes a hablar el lenguaje de la gratitud, comienzas a percibir lo invisible. Empiezas a ver a Dios en lo pequeño, a reconocerlo en lo incierto y a encontrarlo incluso en el silencio. El agradecimiento no elimina las pruebas, pero transforma la manera en que las enfrentas. Dejas de verlas como castigos y comienzas a reconocerlas como oportunidades. Ya no las atraviesas con temor, sino con propósito. Porque cuando sabes que Dios camina contigo, puedes agradecer incluso en el valle. Y allí, en medio del valle, cuando el corazón late entre la fe y la incertidumbre, la gratitud se vuelve una luz que guía tus pasos. Esa luz no se apaga, porque no depende de las circunstancias, sino del amor inquebrantable de Dios. Así que hoy, aun si tus lágrimas siguen cayendo, da gracias. Aunque no comprendas el motivo, da gracias. Aunque el camino parezca largo, da gracias. Porque en cada acto de gratitud, Dios está obrando algo que más adelante entenderás. El agradecimiento no solo fortalece tu fe, también la vuelve contagiosa. Quienes te rodean verán cómo permaneces firme en medio de la tormenta y se preguntarán cómo lo logras. Y cuando respondas que es porque confías en Dios, tu testimonio se convertirá en una semilla de esperanza en otros corazones. Agradecer en medio del dolor es predicar sin palabras, es decirle al mundo que tu fe no depende del resultado, sino del Dios que prometió acompañarte hasta el final. Quinta parte. El agradecimiento te conecta con el propósito de Dios y te transforma en instrumento de bendición. Cuando aprendes a agradecer en toda circunstancia, no solo practicas una virtud, alineas tu vida con el propósito eterno de Dios. Porque la gratitud no es un simple gesto espiritual, es reconocer la soberanía del Creador sobre cada detalle de tu existencia. Es comprender que nada queda fuera de su plan. Ni lo que te alegra, ni lo que te duele, ni lo que entiendes, ni lo que te confunde. Todo tiene un propósito en las manos de Dios, y cuando agradeces, te colocas en el centro de ese propósito. La gratitud no solo te transforma interiormente, también cambia la manera en que Dios obra a través de ti. Cuando vives agradecido, te conviertes en un canal de bendición. Tu vida comienza a irradiar luz, esperanza y paz. Quienes te rodean pueden percibir esa diferencia porque un corazón agradecido refleja el carácter de Cristo. Es imposible vivir en gratitud y no manifestar el amor de Dios. La persona que vive quejándose termina volviéndose pesada, amarga y distante, mientras que quien vive agradecido se vuelve ligero, amable y lleno de paz. Porque la gratitud libera. Cuando agradeces, no quedas atado al pasado ni a lo que pudo haber sido y no fue. Aprendes a soltar aquello que no puedes cambiar y a abrazar lo que Dios te entrega hoy. Esa libertad interior te hace más semejante a Jesús, quien, aun sabiendo lo que le esperaba, vivía en plena comunión con el Padre, agradecido por cada oportunidad de cumplir su voluntad. Agradecer te eleva espiritualmente porque te enseña a mirar la vida desde la perspectiva de Dios. Ya no ves desorden, ves propósito. Ya no ves casualidades, ves dirección divina. Ya no ves pérdidas, ves preparación. Esa forma de mirar la realidad te lleva a un nivel más profundo de madurez espiritual, donde comprendes que nada es inútil ni desperdiciado dentro de los planes de Dios. Cuando tu corazón aprende a agradecer, comienzas a identificar oportunidades escondidas detrás de los desafíos. Empiezas a entender que la dificultad no llega para destruirte, sino para fortalecer tu fe. Que el silencio de Dios no es abandono, sino enseñanza. Que la espera no es castigo, sino un espacio donde la paciencia se forma y crece. Esa sabiduría espiritual solo se desarrolla cuando la mente habita en gratitud. Cada vez que agradeces, te vuelves más sensible a la voz de Dios, porque la gratitud limpia el alma. Cuando dejas la queja y eliges agradecer, el ruido interior se apaga, la mente se aquieta y el corazón se abre. Es en ese punto donde puedes escuchar con claridad las direcciones divinas. Dios habla con mayor claridad en ambientes de adoración y gratitud, porque allí encuentra fe, humildad y un corazón dispuesto.
El agradecimiento también te convierte en un instrumento de bendición, porque te hace generoso. Una persona agradecida no acumula, comparte, no retiene, reparte. No piensa solo en sí misma, sino en cómo reflejar el amor de Dios hacia los demás. Ese tipo de corazón se vuelve un imán de favor, porque Dios bendice a quienes bendicen. Piensa en cuántas veces has sido bendecido a través de alguien que, sin saberlo, obedeció un impulso del Espíritu para ayudarte. Tal vez esa persona estaba agradecida por algo que Dios había hecho en su vida y sintió el deseo de compartirlo contigo. Así funciona el ciclo divino de la gratitud. Dios bendice al agradecido y el agradecido se convierte en bendición para otros. Un corazón agradecido no espera tener mucho para dar, porque entiende que el verdadero valor de una acción no está en su tamaño, sino en la intención con la que se realiza. Cuando agradeces, aprendes que incluso una palabra amable, una oración sincera o un gesto de apoyo pueden convertirse en instrumentos del cielo para transformar una vida. La gratitud también te conecta con tu propósito, porque te enseña a valorar aquello que Dios te confió. Cuando agradeces por tus dones, comienzas a usarlos con mayor pasión. Cuando agradeces por tu familia, te esfuerzas en cuidarla. Cuando agradeces por tu trabajo, das lo mejor de ti. El agradecimiento despierta una responsabilidad espiritual. Te hace consciente de que lo que tienes no te pertenece, sino que es una asignación que debes administrar con sabiduría. Quien agradece por su talento, lo multiplica. Quien agradece por su tiempo, lo aprovecha. Quien agradece por su vida la transforma en testimonio, porque la gratitud es la raíz de la excelencia. Nadie que vive agradecido actúa desde la mediocridad, ya que quien reconoce el valor de lo que posee, lo honra con compromiso y entrega. La gratitud te vuelve imparable, porque mientras otros se detienen a lamentarse por lo que no salió como esperaban, tú continúas avanzando, agradeciendo por lo que sí tienes. Ese enfoque te llena de energía, de sentido y de esperanza. Te vuelves más resistente, más sabio y más fuerte, no porque la vida sea más sencilla, sino porque tu alma ha aprendido a descubrir lo bueno incluso dentro de lo difícil. Cuando eliges vivir agradecido, dejas de buscar el propósito en factores externos y comienzas a experimentarlo dentro de ti. Comprendes que el propósito no es algo que se encuentra afuera, sino algo que despierta cuando tu corazón se alinea con la voluntad de Dios. Y esa alineación nace del agradecimiento. Dios no revela grandes propósitos a corazones endurecidos por la queja. Él busca corazones agradecidos, dispuestos y sensibles, porque la gratitud es señal de madurez espiritual. Le dice a Dios: estoy preparado para lo que viene, porque confío en ti aún sin comprenderlo todo. Y en ese punto, Dios te confía más, porque sabe que usarás lo que recibas para honrar su nombre. Querido oyente, cada vez que agradeces, das un paso más hacia tu propósito. Sin decir palabras, estás declarando: Señor, cuenta conmigo, úsame, aquí estoy. Y Dios responde: te estaba esperando. Tal vez pienses que tu vida no tiene un impacto significativo, pero te aseguro que cada palabra de gratitud que sale de tu boca tiene poder. La gratitud produce ecos en el cielo. Cada gracias que pronuncias se convierte en una semilla que dará fruto en el momento adecuado, porque Dios no pasa por alto un corazón que reconoce su bondad. Cuando agradeces, inspiras. Las personas observan tu actitud y se preguntan cómo logras conservar la paz en medio de tanto desorden. Y sin darte cuenta, te conviertes en luz, en reflejo del amor de Dios, en una prueba viva de que la fe no es solo teoría, sino una realidad que se puede experimentar. La gratitud te transforma en testimonio. No necesitas predicar con largos discursos. Basta con tu forma de vivir. La paz que transmites, la serenidad con la que enfrentas los problemas y la sonrisa que conservas en medio de las pruebas hablan más que 1000 palabras, porque la gratitud revela que Dios habita en ti. El agradecimiento también posee un poder profético. Cada vez que dices gracias, estás declarando confianza en el futuro. Estás hablando desde la fe y no desde el temor. Quien agradece antes de ver el resultado, demuestra que ya cree que Dios va a obrar.
y esa declaración mueve el cielo. Por eso la gratitud no es solo un sentimiento, es una forma de batalla espiritual. Cuando el enemigo intenta sembrar desánimo, respondes con gratitud. Cuando busca llenarte de miedo, levantas una oración de gracias. Cuando quiere que te enfoques en lo que falta, decides celebrar lo que tienes. Y eso lo desarma por completo, porque no existe estrategia que pueda contra un corazón agradecido. El agradecimiento te protege del orgullo y te libera de la desesperanza. Te mantiene humilde cuando tienes abundancia y firme cuando tienes poco. Te enseña a disfrutar sin depender, a confiar sin ver y a amar sin condiciones. Por eso hoy, querido oyente, te invito a hacer del agradecimiento tu forma de vivir. No lo reserves solo para los días buenos. Haz del agradecimiento parte de tu aliento espiritual. Da gracias al despertar. Da gracias al descansar. Agradece por lo pequeño y por lo grande, por aquello que comprendes y por lo que aún no logras entender. Porque cuanto más agradeces, con mayor claridad comienzas a percibir el propósito de Dios en tu vida. Y cuando finalmente lo ves, cuando comprendes que todo lo vivido, incluso lo doloroso, tenía un sentido, entenderás que la gratitud fue el puente que te condujo hasta ese punto. Sexta parte. El agradecimiento transforma tu entorno y cambia la atmósfera de tu vida. Cuando un corazón decide vivir agradecido, no solo se transforma por dentro, también se modifica todo lo que lo rodea. La gratitud posee un poder silencioso pero profundo, capaz de cambiar ambientes, sanar relaciones y atraer la presencia de Dios a cualquier lugar. Porque donde hay gratitud hay luz, y donde hay luz la oscuridad no puede permanecer. Existen hogares donde se percibe una carga pesada, donde dominan la queja, la tensión y la negatividad. Y muchas veces no se debe a la falta de cosas materiales, sino a la ausencia de gratitud. Sin embargo, basta con que una sola persona en ese hogar decida comenzar a agradecer para que la atmósfera empiece a transformarse. Porque la gratitud se contagia. Cuando alguien agradece, impulsa a otros a ver lo bueno, a reconocer lo que antes pasaba desapercibido, a hablar con esperanza en lugar de amargura. El agradecimiento no necesita ruido, necesita constancia. Puedes iniciar cada día con una oración sencilla. Señor, gracias por este nuevo amanecer. Gracias por la vida, por el aire que respiro, por las personas que amo, por lo que tengo y por aquello que aún no comprendo. Ese acto simple, repetido con sinceridad, comienza a llenar tu entorno de paz. Es como si cada palabra de gratitud encendiera una vela en medio de la oscuridad. Cuando eliges vivir agradecido, tu presencia se vuelve distinta. Las personas notan tu calma, tu serenidad, tu capacidad de encontrar esperanza donde otros solo ven problemas. Y eso no es casual. La gratitud abre una puerta a la presencia de Dios, y cuando su presencia te rodea, todo cambia. La ansiedad se transforma en fe, el miedo en confianza y la preocupación en descanso. El agradecimiento también modifica la manera en que hablas. Quien agradece deja de maldecir y comienza a bendecir. Deja de expresarse desde la queja y empieza a hablar desde la fe. Tus palabras se convierten en semillas de vida. Comienzas a declarar cosas buenas sobre ti, sobre tu familia y sobre tus proyectos, y esas declaraciones tienen poder. En la Biblia hay un relato que ilustra esto con claridad. Pablo y Silas estaban encarcelados, con manos y pies atados, después de haber sido golpeados injustamente. Pero en lugar de lamentarse o quejarse, comenzaron a cantar y a dar gracias a Dios. En medio de esa adoración, ocurrió algo sobrenatural. Un terremoto sacudió la prisión, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. La gratitud rompió literalmente las ataduras. Ese episodio refleja lo que sucede en el mundo espiritual cuando eliges agradecer. No importa cuán oscura sea la situación, si decides dar gracias, las cadenas comienzan a debilitarse y las puertas empiezan a abrirse. Porque el agradecimiento tiene un poder liberador. Cuando agradeces, le estás diciendo al cielo que confías incluso estando en el valle. Y esa fe conmueve el corazón de Dios. Cada vez que agradeces, estás sembrando una semilla invisible. Tal vez no veas el fruto de inmediato, pero crecerá, porque la gratitud tiene la capacidad de transformar primero lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Cuando agradeces, la frecuencia de tu espíritu cambia. Dejas de conectarte con el temor y comienzas a sintonizar con la fe. Y cuando eso ocurre, todo a tu alrededor empieza a ordenarse. Tu hogar se vuelve más armonioso, tus relaciones se sienten más ligeras y tus decisiones se vuelven más sabias.
Porque la gratitud limpia el corazón de todo aquello que estorba. Donde antes había queja, ahora aparece la serenidad. Donde existía tensión, surge la comprensión. Donde reinaba la oscuridad, nace la esperanza. Si en tu casa hay conflictos, comienza a dar gracias por tu familia, incluso por aquellos que te resultan más difíciles. Agradece por ellos no porque sean perfectos, sino porque forman parte del plan de Dios para tu crecimiento. Cuando oras y agradeces por alguien, tu propio corazón se transforma. La gratitud te enseña a mirar a las personas no desde sus errores, sino desde el propósito que Dios tiene con ellas. Y ese cambio de mirada trae sanidad a las relaciones. El agradecimiento también sana tu relación con el pasado. Hay heridas que permanecen abiertas porque sigues enfocándote en lo que te hicieron, en lugar de agradecer por lo que aprendiste. Cuando eliges dar gracias por lo que viviste, aun cuando fue doloroso, le quitas poder al pasado para seguir hiriéndote. Le estás diciendo al Señor, ya no lo cargo, lo entrego. Gracias porque lo usaste para formarme. Gracias porque me hiciste más fuerte. Agradecer por el pasado no es justificar lo malo, es redimirlo. Es mirar atrás y reconocer que incluso lo que dolió fue parte del proceso que te llevó hasta donde estás. Y cuando haces eso, el pasado deja de ser una carga y se convierte en testimonio. También existe un poder especial en agradecer por lo que aún no ha llegado. Esa gratitud anticipada abre puertas en el ámbito espiritual. Cuando agradeces antes de ver el milagro, estás declarando una confianza total en Dios. Es como decirle, no sé cuándo ni cómo, pero sé que lo harás, y el cielo responde a esa confianza. Dios responde a la fe, y el agradecimiento es una de las expresiones más puras de la fe. Es creer sin ver, sonreír mientras esperas y declarar victoria aun cuando sigues en medio de la batalla. Querido oyente, si hoy sientes que tu entorno está cargado, si percibes que la atmósfera de tu hogar o de tu corazón se ha llenado de preocupación, comienza a agradecer. No esperes a que todo mejore para hacerlo. Empieza hoy mismo. Da gracias por tu vida, por tu familia, por lo que Dios ya ha hecho y por aquello que todavía no comprendes. Cada palabra de gratitud que pronuncias es como una semilla de luz. Comienza a cambiar tus palabras. En lugar de decir que ya no puedes más, di, gracias Señor porque tú me sostienes. En lugar de afirmar que no hay solución, di gracias Dios porque en ti todo tiene un propósito. En vez de lamentarte por lo que falta, agradece por lo que tienes y verás cómo la atmósfera empieza a transformarse. La gratitud posee una vibración espiritual que disuelve la negatividad. Donde hay gratitud, la desesperanza no puede permanecer. Donde hay gratitud, el temor no tiene lugar. Donde hay gratitud, el enemigo pierde fuerza. Porque la gratitud establece el reino de Dios en tu entorno. Hay momentos en los que no puedes cambiar lo que sucede a tu alrededor, pero siempre puedes cambiar tu actitud. Y cuando tu actitud se transforma, tu entorno comienza a cambiar también. Porque el agradecimiento no solo transforma las circunstancias, transforma la forma en que decides enfrentarlas. La persona que vive agradecida no camina esperando que todo sea perfecto. Vive convirtiendo cada día en una oportunidad para reconocer la bondad de Dios. Y cuando haces eso, tu vida se llena de paz. No una paz superficial o momentánea, sino una paz profunda, de esas que el mundo no puede dar ni quitar. Esa paz se percibe, se siente, se respira. Quienes te rodean la notan. Algunos incluso te preguntarán cómo logras mantener la calma en medio de tanto desorden. Y tú conocerás la respuesta, porque has aprendido el poder de agradecer a Dios en todo. La gratitud no solo cambia tu entorno, también transforma tu historia. Lo que antes era un relato marcado por el dolor se convierte en un testimonio de fe. Aquello que parecía un final se revela como un nuevo comienzo. Y lo que antes te pesaba, ahora te impulsa hacia adelante. Porque cuando eliges vivir agradecido, todo se convierte en enseñanza, todo adquiere propósito y todo se transforma en bendición. En ese punto ya no vives solo para resistir, sino para brillar. Agradecer es una decisión diaria, una actitud constante que renueva la mente y limpia el corazón. Cada día tienes la opción de quejarte o de agradecer. La queja apaga la fe, pero la gratitud la enciende. Y cuando la fe se enciende, todo a tu alrededor comienza a reflejar esa luz. Por eso hoy, querido oyente, haz del agradecimiento tu hábito más poderoso. No como algo ocasional, sino como una forma de vivir. Porque el agradecimiento no es una reacción automática, es una elección consciente.
Y cuando eliges agradecer, eliges vivir en paz, eliges vivir con propósito y eliges vivir bajo la presencia constante de Dios. Séptima parte, el agradecimiento como adoración y puerta a la gloria de Dios. El agradecimiento, cuando brota del corazón, va más allá de las palabras y se convierte en adoración. Porque agradecer no es solo pronunciar un gracias, es reconocer quién es Dios. Es honrar su presencia y su poder en cada detalle de la vida. Cuando agradeces con sinceridad, estás adorando sin siquiera darte cuenta. Estás colocando a Dios en el centro y declarando: tú eres la fuente de todo. Sin ti no tengo nada, pero contigo nada me falta. Muchas veces pensamos que la adoración solo ocurre cuando cantamos, cuando levantamos las manos en un templo o cuando vivimos un momento espiritual intenso. Pero la verdadera adoración comienza mucho antes, en un corazón agradecido que reconoce a Dios en lo cotidiano. Agradecer es adorar cuando abres los ojos por la mañana y reconoces que un nuevo día es un regalo. Es adorar cuando comes y entiendes que ese alimento proviene de la provisión divina. Es adorar cuando enfrentas una dificultad y dices: gracias, Señor, porque también aquí estás obrando. El agradecimiento convierte la adoración en una experiencia viva, porque cuanto más agradeces, más percibes la presencia de Dios. Y cuanto más sientes su presencia, más razones encuentras para agradecer. Es un ciclo celestial, y cuando ese ciclo se mantiene, la gloria de Dios se manifiesta en tu vida. Hay una verdad que muchos desconocen: la gloria de Dios no desciende donde hay queja ni permanece donde reina el descontento. La gloria de Dios se manifiesta donde hay corazones humildes y agradecidos, porque la gratitud es el idioma del cielo. Los ángeles no se quejan, adoran. Las huestes celestiales no discuten, alaban. Y cuando eliges vivir desde la gratitud, te unes a ese mismo lenguaje, a esa misma sintonía celestial donde todo se acomoda conforme al propósito divino. El Salmo nos invita a entrar por las puertas con acción de gracias y a los atrios con alabanza. Esto nos enseña que el agradecimiento no solo abre el acceso a la presencia de Dios, sino que también nos permite permanecer en ella. Cuando agradeces, sigues conectado a su gloria. La queja te aleja, pero la gratitud te sostiene. Hay personas que anhelan sentir a Dios, pero lo buscan desde la preocupación, la queja o la duda. Sin embargo, cuando el alma comienza a agradecer, algo se transforma. La atmósfera se purifica, el corazón se abre y el Espíritu Santo se manifiesta. La presencia de Dios no se conquista con esfuerzo humano, se atrae con humildad y gratitud. Agradecer no significa que todo esté resuelto. Significa que confías en que Dios está obrando, aun cuando todavía no lo veas. Esa es la fe que agrada al Señor, la fe que abre los cielos. Cuando un creyente dice gracias en medio de la tormenta, el cielo se conmueve. Porque eso no lo hace cualquiera, lo hace quien ha aprendido a mirar a Dios más allá de las circunstancias. El agradecimiento también actúa como intercesión. Cuando oras dando gracias por otros, por tu familia, por tus amigos e incluso por quienes te han herido, estás soltando bendición sobre ellos. La gratitud limpia tu oración y la vuelve más poderosa, porque ya no nace desde la carencia, sino desde una abundancia interior. Y una oración que brota de un corazón agradecido tiene fuerza para mover montañas. Cada vez que agradeces, levantas un altar espiritual. Tal vez no lo percibas, pero en el mundo invisible se eleva una fragancia agradable delante de Dios. Es como un incienso que asciende al cielo y el Señor lo recibe con agrado. Él reconoce esa voz, esa actitud y ese corazón, porque la gratitud no se actúa, se vive. Y cuando es genuina, el cielo responde. Hay momentos en los que no puedes cantar, momentos en los que no tienes fuerzas ni palabras para orar, pero aún allí puedes agradecer. Y ese agradecimiento silencioso, ese susurro de fe que nace desde lo profundo del alma, tiene más poder que 1000 canciones. Porque es adoración en su forma más pura, es amor en su expresión más verdadera. Jesús vivió una vida marcada por la gratitud. Antes de cada milagro, agradecía. Antes de partir el pan, dio gracias. Antes de llamar a Lázaro fuera de la tumba, agradeció. Antes de enfrentar la cruz, agradeció, porque sabía que la gratitud atrae la presencia del Padre. Sabía que cuando das gracias, sin importar lo que venga después, Dios está contigo. Por eso tantos milagros ocurren después de un corazón agradecido, no porque el agradecimiento sea una fórmula, sino porque abre el canal correcto. Cuando agradeces, dejas de centrarte en ti y colocas a Dios en el centro. Y cuando Dios ocupa el centro, todo comienza a ordenarse. Querido oyente,
Si hoy sientes que tu fe se ha enfriado o que te cuesta percibir la presencia de Dios, comienza agradeciendo. No necesitas palabras elaboradas. Empieza con algo sencillo. Señor, gracias por este día. Gracias por estar conmigo. Gracias por tu amor. Repítelo con sinceridad y verás cómo algo dentro de ti comienza a despertar. La gratitud abre cielos que parecían cerrados. Donde antes había silencio, empieza a surgir revelación. Donde había bloqueo, aparece dirección. Donde había tristeza, comienza a brotar el gozo. Porque la gratitud es una semilla de luz, capaz de florecer incluso en el terreno más árido. Cuando agradeces, le estás diciendo a Dios, confío más en quién eres tú que en lo que estoy viviendo. Y esa confianza provoca que Él se manifieste con poder, porque Dios no permanece indiferente ante un corazón que lo honra con gratitud. Hay personas que buscan milagros con ansiedad, sin darse cuenta de que muchas veces el milagro comienza con un simple gracias. Al agradecer, preparas el terreno. Es como decirle al cielo, mi corazón está dispuesto, puedes obrar. Y entonces el milagro llega, no porque lo exijas, sino porque tu fe lo atrae. La gratitud también te mantiene con la mirada puesta en lo eterno. Cuando vives agradecido, comprendes que esta vida no se trata solo de acumular cosas, sino de aprender, crecer y servir. La gratitud te recuerda que todo es pasajero, pero lo que haces con amor permanece. La adoración y el agradecimiento te conectan directamente con la fuente de la vida. Es como si el alma se conectara a la corriente divina y volviera a brillar. Esa conexión no se rompe con facilidad, porque cuando experimentas el poder de un corazón agradecido, ya no deseas volver atrás. Agradecer es adorar sin esperar nada a cambio. Servir sin exigir, amar sin condiciones. Es vivir con la certeza de que Dios está presente en cada detalle. Y cuando vives de esa manera, la gloria de Dios se derrama sobre tu vida. No como un momento aislado, sino como una atmósfera constante. La gloria de Dios se manifiesta en los corazones agradecidos. Esa gloria no solo ilumina, también transforma. Moldea tu carácter, renueva tus pensamientos y guía tus decisiones. Te vuelve más compasivo, más sabio y más fuerte. Porque cuando su presencia habita en ti, todo en tu interior se alinea con el cielo. Querido oyente, el agradecimiento es mucho más que una emoción pasajera. Es una llave espiritual, una llave que abre la puerta a la paz, al propósito y a la gloria de Dios. Cada vez que agradeces, el cielo se abre un poco más sobre tu vida. Cada vez que agradeces, el Espíritu Santo se mueve a tu favor. Cada vez que agradeces, algo se transforma, aunque todavía no lo percibas. Por eso hoy, haz del agradecimiento tu forma de adoración. No lo reserves solo para ocasiones especiales. Incorpóralo a tu vida diaria. Agradece en silencio. Agradece en voz alta. Agradece en oración. Agradece con tus acciones. Porque cuando la gratitud se convierte en tu manera de vivir, la gloria de Dios se convierte en la atmósfera que te rodea constantemente. Octava parte. El agradecimiento como testimonio vivo y reflejo del poder de Dios en el mundo. Cuando un corazón vive agradecido, no solo experimenta una transformación interior, también se convierte en un testimonio viviente. La gratitud es un lenguaje universal que habla con más fuerza que cualquier sermón, con más profundidad que cualquier discurso y con más impacto que cualquier argumento. Un corazón agradecido irradia una luz que el mundo no puede ignorar. La gratitud no se puede fingir, se percibe, se siente y se transmite. Cuando alguien vive agradecido, los demás lo notan, aun cuando no pronuncie una sola palabra. Un corazón agradecido refleja el rostro de Dios, porque quien vive dando, gracias reconoce constantemente la bondad divina en todo lo que le rodea. Esa actitud transforma el ambiente y también transforma vidas. La persona agradecida inspira a otros a mirar la vida con esperanza, a valorar lo pequeño y a recuperar la fe que parecía perdida. Y esa es una de las formas más poderosas en las que Dios se revela. Por medio de personas que eligen vivir agradecidas en un mundo saturado de quejas. La gratitud es un testimonio silencioso que proclama amor. Es como una luz encendida en la oscuridad que orienta a quienes están perdidos. Muchos no se acercarán a Dios por miedo, por heridas profundas o por desconfianza, pero sí se acercarán cuando observen tu paz, tu calma y tu capacidad de sonreír incluso en medio de la tormenta. Porque la gratitud verdadera no ignora los problemas, los enfrenta con fe. Y esa fe vivida desde la gratitud se vuelve contagiosa. Jesús dijo que somos la luz del mundo y la sal de la tierra,
Pero una vida sin gratitud apaga esa luz y vuelve insípida esa sal. En cambio, la vida de un creyente agradecido resplandece de manera natural. No necesita forzar su fe ni exhibirla. Simplemente vive agradecido y eso es suficiente para reflejar el amor de Dios. Porque un corazón agradecido es un corazón lleno del Espíritu Santo y donde Él habita, su presencia se hace evidente. El agradecimiento también tiene un poder restaurador y reconciliador en las relaciones. Muchas veces quienes nos rodean no necesitan correcciones, sino ser valorados. Un gracias dicho con sinceridad puede derribar muros construidos durante años de distancia. Cuando agradeces a tu pareja, a tus padres, a tus hijos o a tus amigos, estás sembrando honra. Y la honra atrae bendición, porque donde hay reconocimiento, Dios se manifiesta. La gratitud restaura lo que la indiferencia fue deteriorando. Muchos vínculos no se rompieron por grandes conflictos, sino por la ausencia de gratitud. Pero cuando comienzas a valorar de corazón a quienes te rodean, cuando eliges expresar agradecimiento en lugar de reclamo, la atmósfera cambia. La gratitud tiene la capacidad de unir donde la queja divide. Y no solo eso, el agradecimiento también da testimonio en el silencio de tus días. Cuando el mundo te ve atravesar una prueba y aún así dar gracias, estás predicando sin palabras. Estás mostrando que la fe no depende de la abundancia, sino de la confianza, y que el gozo no nace de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. El apóstol Pablo escribió cartas llenas de gratitud desde la prisión. No tenía libertad, ni comodidad, ni seguridad, pero sí poseía un corazón agradecido. Y esas palabras, escritas entre cadenas, continúan transformando vidas siglos después. Ese es el poder de la gratitud. Trasciende el tiempo, supera las circunstancias y desafía la lógica. Porque un alma agradecida no necesita condiciones para brillar. El mundo necesita ver más corazones agradecidos, menos quejas y más fe. Necesita hombres y mujeres que, aun enfrentando dificultades, puedan decir con convicción: Dios ha sido bueno. Esa frase sencilla, pronunciada desde el corazón, tiene la fuerza para transformar ambientes completos. La persona agradecida no vive intentando impresionar, vive inspirando. No necesita adornar sus palabras porque su propia vida se convierte en mensaje. La gratitud se vuelve un imán que atrae a otros, no hacia ti, sino hacia Dios. Porque cuando agradeces, demuestras que Él es real, que su amor se puede sentir y que su fidelidad no tiene fin. Querido oyente, tu vida puede ser el instrumento que Dios use para tocar otros corazones. No necesitas grandes talentos ni palabras elaboradas. Basta con un corazón que sepa agradecer. Porque cuando otros observan la manera en que enfrentas la vida con calma, cómo conservas la paz en medio de la tormenta y cómo sigues creyendo aún cuando todo parece perdido, nace en ellos el deseo de conocer al Dios que te sostiene. Agradecer no solo honra a Dios, también comunica el Evangelio. Hay personas que nunca abrirán una Biblia, pero sí leerán tu vida. Analizan tus reacciones, escuchan tus palabras y perciben tus actitudes. Y cuando ven que eliges la gratitud en lugar de la queja, la fe en lugar del temor y el amor en lugar del rencor, el mensaje de Cristo se vuelve visible y real. El agradecimiento es un arma poderosa en manos de quien ha sido transformado por Dios. Es una forma de resistir la amargura que domina al mundo. En una sociedad enfocada en lo que falta, tú puedes ser esa voz distinta que declara: gracias, Señor, por lo que tengo, y esa voz no pasa desapercibida. No existe una manera más genuina de manifestar la presencia de Dios que a través de la gratitud, porque la gratitud refleja madurez espiritual, humildad y fe. Es la evidencia de que has comprendido que la vida no se trata solo de recibir, sino de reconocer, de entender que cada día, incluso los más difíciles, trae consigo un regalo oculto. El agradecimiento también te hace resiliente. Las personas que viven agradecidas son más fuertes emocional y espiritualmente, porque no dependen de lo que sucede a su alrededor para mantener la paz. Su paz nace desde dentro, de la certeza profunda de que Dios tiene el control. Cuando agradeces te vuelves más firme,
No te desestabilizas ante los problemas, porque tu enfoque está en el bien que Dios ya hizo y en el bien que aún hará. Hay algo en el interior de una persona agradecida que atrae milagros, no porque los persiga, sino porque su actitud mantiene abierta la puerta de la bendición. La gratitud es la llave que mantiene en movimiento el engranaje de la gracia. Y cuando la gracia fluye, todo se transforma. Los caminos se abren, las cargas se aligeran y las fuerzas se renuevan. Tu gratitud puede ser la razón por la cual alguien recupere la esperanza. Tal vez no lo notes, pero cada palabra que pronuncias tiene impacto. Cada testimonio que compartes, cada vez que dices que Dios te sostuvo, estás sembrando fe en corazones que la han perdido. Esa semilla germinará tarde o temprano. Por eso nunca subestimes el poder de un corazón agradecido. Tu forma de vivir puede convertirse en el milagro que alguien está esperando. Tu actitud puede ser la evidencia que otra persona necesita para creer que Dios sigue obrando. Querido oyente, Dios no busca personas perfectas. Busca corazones que sepan darle gracias incluso en medio de la incertidumbre. Cuando Él encuentra un corazón así, lo levanta, lo fortalece y lo usa como canal de bendición. Porque el agradecimiento abre los cielos, pero también abre caminos aquí en la tierra. Y cuando un hijo de Dios camina con gratitud, quienes lo rodean lo perciben. Su presencia transmite paz. Sus palabras brindan consuelo. Su vida irradia esperanza. La gratitud no solo transforma a quien la practica, también transforma a quienes están a su alrededor. La vida de una persona agradecida se convierte en un testimonio constante del poder de Dios. No importa lo que tenga o lo que le falte, siempre hay luz en su mirada, serenidad en su voz y paz en su interior. Porque quien vive agradecido, vive en el centro de la voluntad divina. Así que hoy, si alguna vez dudaste de tu propósito o te sentiste pequeño, recuerda esto. Tu gratitud puede convertirse en la voz de Dios resonando en el corazón de otra persona. No necesitas tener todas las respuestas ni poseerlo todo. Basta con mantener encendida esa llama de agradecimiento que ilumina, reconforta y transforma. Cuando eliges vivir agradecido, tu vida se vuelve un reflejo del amor de Dios. Y no existe mensaje más fuerte ni testimonio más hermoso que ese.